Ahí está. Me ven y me escuchan, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muy bien. Para esta clase de práctico B tenemos el tema psiquiatría y psicoanálisis y tenemos el texto de Freud, la conferencia 16. ¿Sí? Un poquito les adelanté en el práctico A que para el psicoanálisis, para Freud, el síntoma tiene un sentido. Entonces, una de las funciones y uno de los objetivos del psicoanálisis va a ser develar ese sentido, por qué ese paciente tiene ese síntoma y no otro, cuál es la relación, cuál es el enganche que hay con la historia particular de ese paciente, cuál es la singularidad de ese paciente. Para psicoanálisis el síntoma no es solamente lo que se ve o no nos quedamos con lo que se ve, sino que síntoma va a ser aquello que el paciente traiga y manifieste como síntomas, ¿sí? Y con eso es con lo que vamos a trabajar. Por eso se dice que el psicoanálisis es la clínica de la palabra, la clínica de la escucha. Vamos a trabajar con lo que el paciente traiga como síntoma, que no va a ser el mismo sentido que va a tener para otro paciente. En esta conferencia, Freud, para ejemplificar esto que les estoy contando, va a dar el ejemplo, va a contar una acción sintomática que él dice que él observa en muchos de sus pacientes. Él tiene la sala de espera y después tiene el consultorio. Y dice que muchas veces los pacientes cuando pasan de la sala de espera al consultorio dejan tras de sí las puertas abiertas. Pero no lo hacen siempre, lo hacen cuando no hay nadie más en la sala de espera. Entonces esto a Freud le hace pensar, primero, que no es algo contingente, ¿sí? Contingente es algo que puede pasar o no. Y además de no ser contingente, dice que tiene un propósito, que por supuesto es inconsciente para los pacientes, ¿sí? No dejan la puerta abierta cuando hay otros pacientes allí en sala de espera, sino cuando no hay nadie más. Esto lo hace pensar a Freud esto, que no es contingente, que tiene un propósito y que esto es inconsciente para el paciente, que no lo hace sabiendo, en todo caso, sabiéndolo conscientemente. Después, para ejemplificar la diferencia que hay con la psiquiatría, entre el psicoanálisis y psiquiatría, es que va a relatar el caso de una paciente que vio solamente 2 o 3 veces, y es lo que yo les decía que si podían leerlo antes mejor, pero ahora lo vamos a leer, ¿sí? Está en el tomo 16, es la conferencia 16, y está, para los que tienen el texto, es la página 228, ¿sí? Yo lo voy a ir leyendo despacito para el que no lo tiene y para el que quiere seguirme, ¿sí? Y después vamos a comentar el caso. Dice así: un joven oficial, al regresar a la casa con una breve licencia, me pidió que tomara bajo tratamiento a su suegra, que viviendo en las más dichosas condiciones, se amargaba la vida y la amargaba a los suyos a causa de una idea disparatada. De ese modo conocí a una dama de unos 53 años, bien conservada, de naturaleza simple y afable, que sin resistirse me dio el siguiente informe. Vive en el campo, en feliz matrimonio con su marido, quien dirige una gran fábrica. Todo le parece poco para encomiar el amoroso cuidado que él le dedica. Casada por amor 30 años antes, desde entonces ninguna nube, ni querella, ni ocasión de celos. Ya habían casado los 2 hijos, el marido y padre, movido por un sentimiento de deber, no quiere darse todavía descanso. Hace un año ocurrió lo increíble, incomprensible para ella misma. Le llegó una carta anónima donde se le denunciaba que su virtuoso marido mantenía relaciones amorosas con una muchacha joven, y ella le prestó crédito en el acto. Desde entonces quedó destruida su dicha. Más adelante, lo ocurrido fue aproximadamente como sigue. Tenía una mucama con quien conversaba, quizás demasiado, de cosas íntimas. Esta muchacha perseguía a otra con una hostilidad animada directamente por el odio. Esto se debía a que esta última había progresado mucho más en la vida, sin ser de mejor cuna. En lugar de entrar a trabajar en servicio doméstico, se había procurado una formación en asuntos de comercio.
Ingresó en la fábrica y a causa de la falta de personal producida por el llamamiento a las filas de los empleados, fue promovida a un buen puesto. Ahora vivía en la propia fábrica, tenía trato con caballeros y aún se hacía llamar señorita. La que se había quedado atrás en la vida estaba naturalmente dispuesta a decir todo el mal posible de su antigua compañera de escuela. Un día conversaba nuestra dama con su mucama acerca de un señor anciano que había recibido en la casa y de quien se sabía no vivía con su mujer, sino que mantenía una relación con otra. Ella no sabía cómo fue que de pronto dijo: para mí sería lo más terrible enterarme de que mi buen esposo tiene también una relación. Al día siguiente recibió por el correo una carta anónima que con escritura disimulada le comunicaba eso mismo que ella, por así decir, había conjurado. Extrajo la conclusión, probablemente acertada, de que la carta era obra de su maligna mucama, pues señalaba como la amada del marido precisamente a esa señorita a quien la sirvienta perseguía con su odio. Pero aunque se percató enseguida de la intriga y en su lugar de residencia había vivido sobrados ejemplos de la poca fe que merecían tales cobardes denuncias, aconteció que esa carta la hizo derrumbarse al instante. Presa de una terrible emoción, envió de inmediato por su marido para hacerle los más acerbos reproches. El hombre rechazó riendo la imputación e hizo lo mejor que podía hacer. Llamó al médico de la casa y de la fábrica, quien puso todo su empeño en calmar a la desdichada señora. El ulterior proceder de ambos fue también enteramente razonable. La mucama fue despedida, pero la supuesta rival no. Desde entonces, una y otra vez, la enferma pareció tranquilizarse a punto tal de no dar más crédito al contenido de la carta anónima, pero nunca radicalmente ni por mucho tiempo. Bastaba que oyera nombrar a esta señorita o que la encontrara por la calle para que se desencadenara de vuelta el ataque de desconfianza, dolor y reproche. ¿Sí? ¿Se entendía más o menos lo que pasó? Sí, perfecto. Me paso a la página 230, ¿sí? Me salteo algunas cuestiones del medio. Acá lo que va a decir Freud, bueno, lo que pasó es que el marido llamó al médico y psiquiatra y entonces dice: ¿qué va a hacer la psiquiatría en este caso? Bueno, en este caso investigará en la historia familiar de esta señora y nos aportará quizás esta respuesta. Ideas delirantes se presentan en aquellas personas en cuyas familias han aparecido repetidas veces estas y otras perturbaciones psíquicas. Con otras palabras, esta señora ha desarrollado una idea delirante porque estaba predispuesta a causa de una transmisión hereditaria. Lo que cuenta Freud en este parrafito que yo ahora me salteo, después ustedes léanlo, es que dice, claro, el psiquiatra la diagnosticó con ideas delirantes, ¿sí? Con delirio de celos. Pero Freud dice: ¿por qué habrá desarrollado un delirio de celos y no otro? Sobre todo teniendo en cuenta que la única prueba era esa carta y que tampoco había prueba de que eso fuera verdad y que lo más probable era que la carta la haya escrito la mucama en contra de aquella otra señorita a la cual envidiaba o a la cual odiaba porque le había ido mejor en la vida, ¿sí? Entonces Freud se pregunta esto: ¿qué herramientas tiene la psiquiatría para agarrarse y decir que es un delirio de celos y que no puede ser verdad que el marido tenga un amante, esta señorita o la que fuera? Entonces, por eso, esta parte que les acabo de leer, de que la psiquiatría lo que va a hacer, que es lo que generalmente es buscar buscar en lo hereditario, ¿sí? Buscar en lo genético a ver si hay algún antecedente, y a partir de allí hacer un diagnóstico y un pronóstico, ¿sí? Entonces Freud se va a preguntar en esa misma página: ¿tendremos que contentarnos con suponer que es indiferente, arbitrario o inexplicable que se le haya desarrollado un delirio de celos en vez de cualquier otro delirio? ¿Sí? Acá está lo que se pregunta Freud, pensando más del lado del psicoanálisis, ¿sí? ¿Por qué desarrolló en todo caso un delirio de celos y no otro síntoma? ¿Sí? Y va a preguntarse: ¿puede el psicoanálisis desempeñarse mejor? ¿Qué herramientas tenemos para eso? Bueno, entonces acá es un poco lo que yo les adelantaba en el práctico A. El psicoanálisis lo que va a hacer en todo caso distinto de la psiquiatría es
buscar en la historia de ese paciente, buscar en la historia de esa persona qué es lo que pasó, su historia familiar, su entorno, la relación que tiene con nosotros y con el mundo. ¿Sí? En este mismo texto, ahora no se los voy a leer porque es medio un embole estar leyendo, pero ustedes después léanlo. Parece, además la señora esta fue 2 veces más y no fue más porque dice que ya se sentía curada, entonces dejó de ir. Entonces lo que dice Freud es, tenemos poca información porque esta señora vino 2, 3 veces, pero en esas 2, 3 veces que fue, le pudo sacar un poquito más de información y parece, por lo que pudo intuir Freud de lo que contaba esta señora, que sentía como un enamoramiento por el yerno, ¿sí? Por el marido de su hija. Entonces dice Freud, no podemos pensar que ahí hay una especie de desplazamiento, ¿sí? Y que ella inconscientemente no quería reconocer este enamoramiento por su yerno y lo desplazó, lo proyectó a que su marido era quien la engañaba. ¿Entienden más o menos hasta acá? No sé si lo pudieron leer o están muy perdidos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces eso va a ser una de las diferencias que va a plantear Freud con respecto a la psiquiatría. Podemos decir que la psiquiatría es la clínica de la mirada, de lo descriptivo, mientras que el psicoanálisis va a ser la clínica de la palabra, la clínica de la escucha. Lo que va a decir en este texto es, la psiquiatría va a buscar la explicación en lo hereditario, va a clasificar ese síntoma, en este caso un delirio de celos, va a intentar buscar una causa hereditaria y en todo caso va a ser un posible pronóstico de lo que pueda llegar a suceder. En cambio, el psicoanálisis va a buscar el sentido de ese síntoma. ¿Por qué esta señora en todo caso desarrolló un delirio de celos y no otro síntoma? ¿Cuál es la explicación y cuál es la relación con sus vivencias, con su historia singular, particular? ¿Sí? No se va a quedar con lo general del diagnóstico. Vamos a ver lo singular, ¿sí? Y ya finalizando esta conferencia, Freud va a decir, bueno, pero no es una oposición, no es una cosa u otra, no es que una sea buena y la otra sea mala, ¿sí? En todo caso, Freud habla de una, perdón, una complementación, ¿sí? Se complementan. La psiquiatría va a buscar en todo caso en la herencia, en lo hereditario, y el psicoanálisis va a indagar más en las vivencias y va a tratar de ver esa relación que hay. Entonces, si estuviéramos acá en la clase, podríamos hacer en el pizarrón una especie de cuadrito y ponemos psiquiatría, psicoanálisis. Podríamos decir que la psiquiatría es la clínica de la mirada, de lo descriptivo, mientras que el psicoanálisis es la clínica de la palabra, de la escucha. En psiquiatría es el médico quien hace un relevamiento de los síntomas, y en psicoanálisis el síntoma lo vamos construyendo con el paciente, ¿sí? Con lo que el paciente trae, con lo que el paciente dice. Les repito, el síntoma para psicoanálisis no es solamente lo que se ve desde afuera, sino que es lo que el paciente trae como síntoma. Aquello que lo aqueja, ¿sí? Algo no anda bien. Y aunque el paciente ignore la causa, porque la mayoría de las veces ignora la causa y por eso viene a consulta, ¿sí? En último caso es el mismo paciente el que sabe. Y nosotros en todo caso estamos ahí para guiarlo en esa búsqueda de la verdad, ¿sí? Otro punto importante es que las categorías nosológicas que conocemos, ¿sí? Paranoia, esquizofrenia, esas clasificaciones vienen de la psiquiatría, ¿sí? Pero lo que va a aportar el psicoanálisis es esto de la búsqueda de lo singular de cada caso, ¿sí? ¿Cuál es lo particular de ese caso, de ese paciente? ¿Cuál es su historia?
Les quiero leer, esto no está en la bibliografía, es muy cortito, pero es de un texto que a mí me gusta mucho, que se llama Las metas de la práctica psicoanalítica, y es de Luis Hornstein, que es otro médico psicoanalista argentino. Es muy cortito, se los leo porque me parece que está bastante gráfico esto que acabamos de ver. Dice así: el síntoma, después de Freud, no enceguece ni encasilla, como lo hacía y aún lo hace la psiquiatría descriptiva. La psicopatología aprende constelaciones sintomáticas vinculándolos con los conflictos subyacentes y la trama metapsicológica. Así, el sentido de un síntoma, de un rasgo de carácter, de una inhibición, es enfocado en la perspectiva de toda una vida. Y más adelante dice, ¿cuáles son las metas de la terapia analítica? Más verdad, más realidad, más simbolización, más adaptación, más reparación, más sublimación, más libertad, más castración, más placer. Menos sufrimiento, menos angustia, menos inhibiciones, menos ilusiones, menos síntomas y menos repetición. ¿Sí? Me parece que es como un resumen un poco de esto que estuvimos viendo. Bueno, siento que hablé rápido, no sé si se entendió. ¿Sí? Bueno, los escucho. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No sé si habían leído el caso, si se entendió. Díganme. Súper claro, la verdad. Va, por lo menos para mí. Gracias. Bueno, de nada. ¿Alguien más? Es un tema, me parece algo sencillo también para la primera clase, no los íbamos a bombardear con algo tan difícil. Pero bueno, es como una base para que después cuando empezamos a ver método analítico y cómo vamos a ir trabajando a lo largo de un tratamiento, van a ver que el programa, sobre todo en prácticos A, está armado a propósito como si fuera un tratamiento, ¿sí? Van a ver que la semana que viene vamos a ver método analítico, después empezamos con entrevistas previas o entrevistas preliminares, después vamos a ir viendo todas las resistencias o los obstáculos que nos vamos encontrando a través de todo un tratamiento y después vamos a llegar a fin de análisis, ¿sí? Está armado así a propósito, me parece que es la mejor manera pedagógica de que se entienda. Prácticos A. Y prácticos B, más que nada, vamos a ver psicosis, después más adelante vamos a ver clínica de bordes, ataques de pánico, ¿sí? Prácticos A, más que nada, está basado en neurosis. ¿Sí? ¿Se entendió? No tuvieron todavía el... ¿Ustedes a qué teórico van a asistir? ¿Al de los martes? Sí. Ah, bueno, empiezan hoy, entonces. Bueno, ¿no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, ningún comentario? Profe, en el Profe, tengo sistema una académico, pregunta. Ay, esperen, Delphi. No, si asistimos a los teóricos, o sea, ¿hay que asistir a uno solo o podemos ir intercambiando? No, no creo que haya Porque problema. Si quieren ir distinto. a los dos, igual siempre consultan no por las dudas con los profesores de teóricos, porque yo no sé si van igual con la temática. Ah, Preguntale bueno, si vas hoy, pregunta hoy. Sí, no sé quién más dale, quería. gracias. en el sistema académico había un teórico a las 11 de la mañana. ¿No No. hubo o es el de las 7 de la noche de hoy, 7:45? Sí, son dos. El de los martes a las 17, 19:45 y jueves al mediodía. Son esos dos nada más. Pueden elegir cualquiera, igual queda subido y grabado para, en todo caso, si no pueden asistir. Gracias. De nada. Qué raro que no se cortó esto. Bueno, mejor. Bueno, ¿no quieren hacer ningún comentario más? ¿Pregunta? ¿Nada? ¿Estamos bien? Bueno, entonces los espero el martes que viene. Fíjense pues, el programa, ¿sí? Vamos a ir viendo lo que dice el programa. Lo único que les digo es que para prácticos A van a ver que tenemos dos textos de Freud y uno de Gilberto Simoes. El texto de Freud, que es puntualizaciones,
Para la clase que viene solamente vamos a ver la partecita que habla de la regla de la abstinencia. No vamos a ver todo el texto la semana que viene. Lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos transferencia. Les digo porque lo van a leer y por ahí no van a entender, pero no se hagan problema. Fíjense solamente la parte de donde habla de abstinencia. El resto lo vamos a ver más puntualmente en transferencia. El tema de la asistencia, ¿cómo es? ¿Asistencia a dónde? ¿Acá? No sé quién preguntó. Y no sé, la verdad es que no se toma asistencia. Si pueden estar, mejor, porque, bueno, hoy está buenísimo que estamos todos, no sé si es porque la emoción de la primera clase, pero está bueno que la clase sea más dinámica. Esto es un práctico, la idea no es que yo me sienta acá y les dé teoría, eso ya pasa en los teóricos. La idea es que haya una ida y vuelta, que ustedes traigan dudas, preguntas, que veamos casos. A medida que vamos avanzando más en la cursada y que nos vamos adentrando más en los temas, vamos a ir viendo casos, y está bueno porque esta es una materia más clínica, ¿sí? La idea es que todo lo que ustedes ya vieron en psicoanálisis, en psicopato y en otras materias, acá lo vamos a ver más en la práctica, ¿sí? No vamos a ver tanto la teoría de qué es lo que pasa en la neurosis, qué es lo que pasa en la psicosis, sino que vamos a ver más la clínica, ¿sí? Las intervenciones, qué es lo que pasa cuando tenemos un paciente enfrente. Por supuesto que hay que hacer como un resumen de lo que vimos para que se entienda, pero no vamos a ver tanto teoría, es una materia clínica. Entonces, y estos son los prácticos, entonces la idea es que ustedes puedan venir y puedan participar, pero no es obligatoria la asistencia, y como ven, yo cuando me acuerdo, grabo, y después queda subido, así que si ustedes no pueden asistir, no pasa nada, después lo ven, no es obligatorio. Y las asistencias, no sé, lo que figura en el programa. Alguien pregunta por las actividades de asistencia. Si es lo que figura en el programa, no sé, porque pensá que es un programa que estaba hecho para cuando era presencial. Me parece que esas actividades ahora no se puede porque tenían más que ver con ir a hospitales y instituciones. Y con el tema pandemia, obviamente todo eso se cortó. Pero si querés preguntar en los teóricos, a ver si te saben decir. Yo la verdad que no lo sé. ¿Alguien más? Profe, ¿cómo son los parciales en esta materia? ¿Son sincrónicos, son domiciliarios? Sí, creo que son sincrónicos sería la palabra. Es como lo dice en el cronograma, el primero va a ser en el espacio de prácticos B. No sé cuánto tiempo tienen, creo que 1 hora y media, así en el momento. O sea, en el práctico B yo les voy a subir en el foro las preguntas y tienen 1 hora y media o 2, no me acuerdo, para responder. Y me lo mandan a mi mail personal. ¿Algo más? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, entonces los espero el martes que viene. Gracias. Chau, chau. Chao, profe, muchas gracias. De nada. Chao, gracias. Chao, gracias.